Ella dijo, gracias, pero su voz se quebró, no por cansancio, por algo más pesado. Elena Morales se secó la mejilla con la manga, rápido en silencio esperando que nadie lo viera, pero una lágrima aún brillaba en su piel cuando sonrió al siguiente cliente. Desde lejos alguien observaba. Un hombre, cuarenta y tantos, chaqueta gastada, manos en los bolsillos, quieto entre los pasillos. Javier Soler, el fundador, el CEO, el hombre cuyo nombre estaba sobre cada puerta de esta cadena. Pero ella no lo sabía. Para ella era solo otro cliente. Para él ella era algo mucho peor, una persona rota, en público, y nadie lo notó, excepto él, no sus lágrimas, sino el silencio donde antes estaba su voz. Javier Soler no siempre fue un hombre de traje, recordaba mañanas frías, suelos de mercado, manos ásperas por descargar cajas al amanecer, el olor a naranjas y especias de paella. Entonces no era señor, era solo Javier, el chico que se prometió, si lidero, nunca olvidaré esto. Pasaron los años, la empresa creció, también las paredes entre él y personas como ella. Ahora en silencio observaba a Elena, preguntándose cuándo olvidó esa promesa, cuándo el éxito se volvió distancia, cuándo los números reemplazaron los nombres, no lo sabía, pero allí, entre estantes de oferta y luces LED parpadeantes, Javier Soler entendió algo. Lo que una vez construyó ya no sentía suyo, y la chica que secaba sus lágrimas tras el mostrador no era solo una cajera, era la prueba de cuánto se había alejado. Hubo un tiempo en que Javier creía en reglas simples, reglas como, si respetas a tu gente, ellos respetarán tu negocio. Lo decía, en voz alta, con orgullo, no solo en reuniones, en el suelo, junto a los trabajadores, los hombres que olían a sudor y naranjas como él antes. Pero ahora, escondido en su propia tienda, Javier no recordaba la última vez que dijo esas palabras, ni si aún las creía. El crecimiento fue rápido, y en algún momento, entre el primer mercado y la centésima tienda, esas palabras se apagaron, enterradas bajo políticas, metas, informes. Observó a Elena sus manos temblando al devolver cambio a un cliente, y en ese momento Javier entendió algo doloroso. Ella no estaba rota, él lo estaba, porque mucho antes de que ella se rindiera, él lo hizo. Sin siquiera notarlo, Elena se apartó del mostrador lejos de los clientes. Sus manos se movían sin pensar. Abrió su cartera. Dentro no había dinero, un recibo de luz, vencido, el sello rojo de impago sangrando en el papel. Lo tocó una vez, luego lo apartó. Debajo una foto, gastada en los bordes. Un niño, tal vez de 4 años, pelo desordenado, ojos brillantes. Se parecía a ella. Miró la foto más tiempo del que quiso. Luego lentamente sacudió su cartera. 3 euros cayeron en su mano. Los contó 2 veces. No era suficiente. Cerró los ojos solo un momento antes de guardar la foto. Fuera del cuarto de descanso, el pitido del escáner sonó. Otro cliente esperaba. Elena se levantó, se secó la cara y volvió a sonreír. Javier estaba cerca de los estantes de almacén. A su lado un chico apilaba cajas de cereales. Delgado, silencioso, gafas deslizándose por la nariz. Alex. Javier no habló, pero el chico sí. ¿La ves? Susurró Alex, mirando a Elena sin levantar la cabeza. Javier no dijo nada. Alex siguió trabajando. Faltó a 2 turnos. Su hijo tuvo gripe. Una pausa. Las como ella no duran mucho. Javier frunció el ceño. La voz de Alex bajó más. Aquí si faltas al trabajo, desapareces. No explicó. No hacía falta. Javier entendió. En esta tienda la ausencia no se perdonaba, se castigaba. Alex pasó al siguiente estante. Sus manos seguían trabajando, pero su voz plana y cansada
quedó en el aire. Madres solteras, gente con hijos enfermos, son los primeros en desaparecer. Luego Alex no dijo más. No necesitaba. El silencio decía suficiente. Fuera la calle estaba vacía. Elena estaba junto a un viejo Renault Clio, la pintura descolorida, el parabrisas agrietado sellado con cinta. Abrió su cartera otra vez. 3 euros. La sacudió de nuevo. Nada. Su mano tembló al dejar caer las monedas en su palma. Se agachó junto al coche. Las monedas tintinearon contra el asfalto frío. Las contó. 1, 2, 3. Las contó otra vez. Luego, sin aviso, su mano cubrió su boca. El primer sollozo escapó antes de que pudiera detenerlo. Nadie la vio, nadie la oyó, excepto Javier. Desde lejos, detrás de una fila de carros vacíos. No se movió, no habló. La observó llorar, silenciosa, sola, junto a un coche que no la llevaría a casa. Esa noche Javier estaba solo, en la pequeña oficina trasera después del cierre. La pantalla del ordenador parpadeaba lanzando luz fría por la sala. Inició sesión, no como CEO, sino como hombre buscando respuestas. El sistema lo saludó. Interfaz estándar, números, informes, nada fuera de lo normal. Al principio, navegó por los horarios de turnos, nombres de empleados, horas trabajadas, alertas de asistencia. Todo parecía eficiente, demasiado eficiente. Sus dedos dudaron sobre el teclado. Luego escribió sucursal Carabanchel, empleada Elena Morales. El sistema respondió. Javier se acercó. Lo que vio no era una advertencia, no era una nota de ningún gerente, solo una actualización de estado, simple, neutral, pero más fría que cualquier reprimenda. Y el estómago de Javier se apretó al leerla. Su nombre apareció, Elena Morales, debajo una nota breve, solo una etiqueta del sistema, baja prioridad, pendiente de abandono. Javier se congeló. Lo leyó otra vez. No explicaba, no justificaba, no mencionaba a su hijo, ni los días de gripe, ni los turnos que pidió cambiar. Solo la etiquetaba, baja prioridad, y esperando. A que se rindiera, a que desapareciera. El sistema no la castigaba, la ignoraba, contando los días hasta que renunciara sola, sin conversación, sin segunda oportunidad, sin voz humana, solo una máquina, reduciendo a una madre a una estadística. Javier se recostó. Por primera vez en años sintió algo más profundo que la culpa. Sintió miedo, porque no fue un gerente quien decidió que Elena no importaba, fue el sistema que él construyó. Javier no paró. Sus manos se movían, pero su mente estaba entumecida. Buscó más nombres. Alet, estado baja, prioridad María. Estado baja, prioridad Jorge, baja prioridad, uno tras otro. Todos etiquetados, todos marcados. No porque fueran vagos, no porque fallaran, sino porque tenían hijos enfermos, padres ancianos, segundos trabajos, vidas, vidas que el sistema no calculaba. Para la máquina eran simplemente inconsistentes, por lo tanto, desechables. Javier siguió bajando, página tras página. Cada nombre era real, cada vida, borrada en silencio, por un algoritmo diseñado para optimizar, por una política que él aprobó, sus propios empleados, etiquetados, clasificados, empujados al borde no por crueldad, sino por números, números en los que él confió. Y en ese momento Javier vio lo que había construido. No una empresa, una máquina, que mata en silencio. Luego vino el informe final. Javier hizo clic. Un resumen llenó la pantalla. Sucursal Carabanchel. Resumen de rendimiento. Horas laborales reducidas 38%. Costes laborales optimizados. Rotación de empleados, rango aceptable.
Recomendación: expandir modelo a toda la cadena, sin advertencias, sin preocupaciones, solo elogios. El sistema marcó la sucursal Carabanchel como eficiente, exitosa, un modelo a seguir. Javier miró. Para la empresa esta tienda no estaba rota, era perfecta. Las personas que desaparecían tras esas puertas, las lágrimas, el agotamiento, nada de eso importaba. Porque en el papel la sucursal Carabanchel prosperaba. El pecho de Javier se apretó. Esto no era un informe, era un veredicto. Su empresa no necesitaba menos políticas, necesitaba menos funerales, y él llegó tarde para evitarlos, porque la máquina ya estaba funcionando, y funcionaba exactamente como él la diseñó. Javier se quedó quieto, no navegó más, no respiró. Por un largo rato solo miró la pantalla. Luego, sin bajar la mirada, alcanzó su solapa. Sus dedos encontraron el PIN de empresa. Simple, metálico. So, lo arrancó, lo sostuvo en la palma. Pesaba más que antes. Sin ceremonia, sin palabras, lo dejó en el escritorio, plano, silencioso, solo un pequeño sonido, pero para él resonó, un pin que alguna vez significó liderazgo. Ahora era una prueba, prueba de que la máquina que destruía a estas personas llevaba su nombre. No lo tocó de nuevo, lo dejó allí, porque ya no sabía si merecía llevarlo. Javier salió. La noche era cálida, la calle silenciosa. No fue a su coche, no se movió, solo se quedó allí, bajo el gran letrero sobre las puertas. Su nombre, Mercado Soler, en letras rojas, brillantes, limpias, orgullosas. Lo miró, pero no sintió orgullo, ya no. Ese letrero alguna vez significó éxito, un sueño cumplido. Esa noche sintió diferente, como una lápida, no para el negocio, para las personas dentro, para Elena, para Alex, para todos los que no vio. Javier se quedó allí, lo suficiente para sentir el verano en la piel, lo suficiente para entender algo más pesado que la noche. Esta no era su tienda, y tal vez él tampoco era el mismo. Javier miró su nombre en el letrero y recordó. Hace años, en un mercado municipal más pequeño que este lugar, se hizo una promesa. No seré como ellos. Recordó decirlo, recordó sentirlo. Había trabajado para gente que no se preocupaba, que veía los trabajadores como números, que castigaba enfermedades, que ignoraba el agotamiento. Juró no convertirse en ellos. Pero esa noche, en el silencio, bajo el letrero que amaba, Javier entendió. No solo se convirtió en ellos, construyó algo peor, porque pensó que los números protegerían a las personas. En cambio, las borraron, y el hombre que juró proteger a su equipo había estado ausente por años. Javier no dijo las palabras en voz alta. No hacía falta. Su silencio confesaba suficiente. Recordó sus manos. Hace años eran diferentes, ásperas, callosas, piel agrietada por cargar cajas antes del amanecer. Entonces el dolor era simple, era trabajo, era honesto. Recordó limpiarse el sudor riendo con hombres cuyos nombres aún recordaba. Ahora sus manos eran suaves, demasiado limpias. Esa noche, al mirarlas, sintió algo más frío que el aire. Ya no se sentía como esos hombres. No se sentía uno de ellos. Se sentía como los que solía odiar, los que estaban arriba, los que olvidaban. Y en ese momento, solo bajo su propio nombre, Javier entendió: a veces la peor traición no es lo que otros te hacen, es lo que te haces a ti mismo, silenciosamente, a lo largo de los años, sin siquiera notarlo. Javier se quedó quieto por mucho tiempo. Luego lentamente bajó la mirada del letrero. Sus manos cayeron a los lados, vacías, pesadas. No más observación, no más informes, no más silencio. Mañana dejaría de esconderse. Mañana entraría directo a esa oficina y enfrentaría a Carlos.
el hombre que dirigía la sucursal Carabanchel, el hombre que llamaba a personas como Elena un coste. Javier no estaba seguro de qué diría, no estaba seguro de qué podría arreglar, pero sabía una cosa: no podía dejar que la máquina funcionara un día más, no sin ver quién tenía las manos en los controles. Y mañana lo vería, no como CEO, sino como hombre que entendió el peso de quedarse quieto. Carlos no se inmutó. Estaba tras su escritorio recostado en la silla completamente tranquilo. Lo llamo gestión eficiente de turnos, dijo. Javier no dijo nada. Carlos sonrió. Los que faltan a turnos, los que piden tiempo libre, no son fiables. Su tono no era de enojo, era casual, como hablar del tiempo. No los despido, solo reduzco sus horas. Silencioso, limpio, sin quejas al sindicato. La mandíbula de Javier se tensó. Carlos continuó. Se van solos. Tomó un bolígrafo, lo giró entre los dedos. Eso es buena gestión. Luego miró a Javier a los ojos. Y déjeme decirle algo, señor. Usted construyó un sistema que premia a gente como yo por pensar así. Javier sintió un vuelco en el estómago, porque en el fondo sabía que Carlos tenía razón. Carlos dejó el bolígrafo. Escuche, dijo suavemente, casi con amabilidad. Esto es un negocio. Javier no dijo nada. La voz de Carlos se endureció. No es una ONG. Javier sintió esas palabras golpear más fuerte que cualquier grito. No gritadas, solo dichas, como un hecho, como la gravedad. Carlos se recostó de nuevo, su sonrisa fina. Pagas por rendimiento, premias la disponibilidad, castigas la debilidad. Hizo un gesto despreocupado, como explicando a un niño. Los que no siguen el ritmo no son activos, son riesgos. Las manos de Javier se cerraron a los lados. Carlos siguió hablando. Reducir horas no es crueldad. Se encogió de hombros. Es supervivencia. Y en ese momento Javier entendió. No era un malentendido, era la política. Y Carlos estaba orgulloso de ella. Javier no dijo nada, sin enojo, sin discusión, sin defensa. Solo se quedó allí, viendo la sonrisa de Carlos desvanecerse en el papeleo. Y luego en silencio Javier se dio la vuelta. Sus pasos eran lentos, pesados. No miró atrás, porque no había nada más que decir. Las palabras de Carlos aún resonaban en su mente, no porque lo sorprendieran, sino porque no lo hicieron. Javier llegó a la puerta, se detuvo. Un suspiro quedó en el aire. Luego salió, dejando a Carlos tras su escritorio, dejando la oficina que alguna vez sintió suya. Y por primera vez, Javier se preguntó, ¿ya había perdido mucho antes de hoy? No lo sabía. Solo sabía una cosa: el silencio dolía más que las respuestas. Javier salió. El aire ahora era más cálido. Sacó su teléfono. Sus manos no temblaron. Su voz no se alzó. Llamó a su asistente. Cancela todo mañana. Una pausa. Señor, mañana está lleno. La estrategia, Javier, la cortó. Dije, cancela todo. Silencio. Luego más suave. Necesito arreglar algo. Un clic. La llamada terminó. Javier bajó el teléfono. Por un largo momento se quedó allí, sin plan, sin discurso, solo el peso de saber que la máquina que construyó seguía funcionando. Mañana se detendría, o lo haría él, pero de cualquier manera, esta vez no se escondería tras reuniones, ni tras números. Ya no. Esa noche Javier no durmió. Estaba en una habitación de hotel pequeña, luces apagadas, solo el brillo de una lámpara en la esquina iluminaba la mitad de su rostro. La otra mitad quedó en sombra. No se movió, no tocó los archivos en la mesa, ni los informes, ni las gráficas. Solo se quedó allí, respirando, escuchando nada. Frente a él, el pin seguía donde lo dejó. El metal ya no reflejaba luz, la absorbía. Pasaron minutos, tal vez horas. No contó,
porque Javier no estaba esperando, ya no, estaba decidiendo. Y cuando llegó la mañana, sabía exactamente dónde debía estar, no en una sala de juntas, no en una oficina, sino dentro de la máquina, donde las personas desaparecían. Llegó la mañana. Javier entró por las puertas de la sucursal Carabanchel, sin disfraz, sin gorra baja, sin chaqueta gastada. Hoy llevaba un traje oscuro, no para parecer poderoso, sino para ser visto. Cada empleado que alzó la vista se congeló, porque sabían quién era. Nadie habló, nadie se movió. Javier no explicó, no hacía falta. Caminó directo, pasó los estantes, los mostradores, pasó a Elena. Sus ojos se encontraron con los de él confundida, pero no se detuvo. Aún no. Hoy Javier Soler no estaba aquí como cliente, tampoco como CEO. Estaba como algo más simple, el hombre que construyó la máquina y el hombre que vino a detenerla. Javier se detuvo cerca de la caja 4. Se giró. Su voz era calma. Todos vengan aquí. Miradas confundidas, pasos dudosos, pero obedecieron, incluso Carlos. Cuando se formó la multitud, Javier no explicó, solo dijo Carlos. El hombre se enderezó, forzando una sonrisa. Sí, señor. La voz de Javier no se alzó. Terminaste. Silencio. Te retiro de esta tienda, ahora mismo. Carlos parpadeó. Señor, yo Javier lo cortó. Esta ya no es tu tienda. Los empleados se quedaron helados. Nadie aplaudió. Nadie susurró. Carlos miró alrededor, pero nadie lo defendió. Javier no dijo más, no discutió, no explicó. Se giró hacia los demás y en voz baja terminó lo que debía decirse. Él dirigía mi empresa. A partir de hoy, no lo hace. Javier los miró. A Elena, a Alex, a todas las caras que antes se fundían en el fondo. Ahora las veía. Habló despacio. Construí esta empresa. Hizo una pausa. Pensé que construía algo bueno. Otra pausa. Me equivoqué. Su voz no se quebró, pero se suavizó. No merezco el título que he llevado. Silencio. No estoy aquí hoy como su CEO. Bajó la mirada. Porque un verdadero líder no desaparece cuando la gente sufre. Alzó la vista. Y eso es exactamente lo que hice. Sin excusas, sin defensa, solo verdad. Elena lo observó. Sus manos temblaban, pero no de miedo, de algo que aún no podía nombrar, porque escuchar al poder disculparse era algo que nunca esperó. Javier se giró hacia Elena. Ella bajó la mirada insegura, pero él habló con suavidad. No estoy aquí para darte poder. Ella alzó la vista confundida. No te promuevo. Otra pausa. Estoy corrigiendo algo que nunca debió romperse. Su voz se mantuvo firme. No te doy un cargo. Te devuelvo tu valor. Elena se congeló. Javier continuó. Nunca fuiste solo una cajera. Eras un ser humano que mi sistema borró. Y lo siento. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras, porque nadie le había dicho eso antes. No le pidió que diera un paso adelante. No le pidió que aceptara. Solo se quedó quieto y dejó que el silencio le diera la elección. Por primera vez ya no era invisible, no porque alguien le diera algo, sino porque alguien finalmente la vio. Elena negó con la cabeza. No puedo, susurró. Su voz se quebró. No soy la persona adecuada. Javier se acercó. Su respuesta fue suave, firme. Tú resististe. Ella parecía confundida. Él continuó. Cuando la vida te aplastó, resististe. Cuando las horas desaparecieron, resististe. Cuando nadie te vio, resististe. Luego su voz bajó más. Yo no. Miré a otro lado. Dejé que esto pasara. Y yo soy quien debe estar avergonzado. Los ojos de Elena se llenaron, pero no dijo nada. Javier no la presionó. Solo terminó lo que ella necesitaba escuchar. Piensas que eres demasiado pequeña para liderar, pero he aprendido
La persona más pequeña aquí ha cargado el peso que yo rehusé tocar, y eso te hace más fuerte que a mí. Luego dio un paso atrás, dejando la elección en sus manos, como siempre debió ser. Elena se quedó congelada, miró abajo, luego a Javier, luego al suelo otra vez. El silencio llenó la tienda, pero no se quedó vacío. Primero vino un sonido, un solo asentimiento. Alex, silencioso, torpe. Su cabeza bajó una vez, luego María, luego Jorge, uno por uno, sin aplausos, sin voces, solo asentimientos, simples, lentos, pero firmes. Elena miró alrededor y por primera vez en meses, tal vez años, se dio cuenta de que no estaba sola. Nunca lo estuvo. Solo había olvidado cómo se sentía ser vista. Su mano se alzó, no para aceptar un cargo, sino para secar sus lágrimas, porque cuando el mundo entero te dice que no importas, a veces basta con una persona y luego otra para recordarte que sí lo haces. Javier se giró hacia Alex. El chico se sobresaltó inseguro. Tú, dijo Javier con suavidad. Alex miró atrás pensando que las palabras no eran para él. Pero no. Javier se acercó. Llevas aquí 2 años. Alex asintió confundido. Javier continuó. Te quiero al frente. Alex frunció el ceño. No puedo. Javier hizo una pregunta. ¿Por qué no silencio? Alex tragó saliva. Porque nunca nadie me lo pidió. Javier asintió una vez. Entonces, te lo pido ahora. Alex no se movió, no sonrió, solo se quedó allí atónito, porque por primera vez alguien creyó que podía ser más que invisible. Y a veces eso es todo lo que hace falta, no un aumento, no un título, solo alguien viendo lo que dejaste de creer en ti mismo, silenciosamente, claramente y con sinceridad. Elena cruzó la puerta. La oficina era pequeña, silenciosa, la oficina de Carlos, ahora suya. Se quedó quieta dejando que el silencio se asentara. El escritorio aún olía a café con leche. La silla aún tenía su forma. No se sentó, aún no. En cambio, caminó lentamente hacia la ventana. Desde allí podía ver los pasillos, los mostradores, la gente, su gente. Por un momento no supo qué hacer, no por miedo, sino porque nadie había abierto esta puerta para ella antes. No debía estar aquí, y sin embargo estaba, y por primera vez entendió. Esta oficina no pertenecía a un gerente, pertenecía a quien eligiera preocuparse. Y hoy esa persona era ella. Elena caminó hacia la esquina de la oficina. Una pizarra colgaba en la pared, en blanco. Tomó el rotulador. Su mano tembló no de miedo, sino por el peso de lo que este momento significaba. No escribió una política, no escribió una regla, escribió una promesa, lenta, cuidadosa. 4 palabras simples. Nadie llora solo. Miró la frase. No era perfecta, no era ordenada, pero era verdad. Y después de todo lo que había soportado eso, importaba más. Elena cerró el rotulador, dio un paso atrás, y por primera vez en su vida vio una regla que valía la pena seguir, no porque un gerente la impusiera, sino porque un ser humano la necesitaba, y ahora todos los demás también. Javier se sentó en la mesa del cuarto de descanso, sin oficina privada, sin escritorio de esquina, solo una silla junto a Alex, frente a María, tenedores de plástico, platos de papel, tortilla de patatas, café con leche. Nadie dijo mucho al principio. Luego Alex le pasó una servilleta. María preguntó suavemente si quería un té. Javier asintió. No hacía falta decir nada más, porque esto era suficiente. Por años estuvo por encima de personas como ellos. Hoy estaba a su lado. Y en ese silencio rodeado de trabajadores cansados comiendo en calma, Javier entendió algo simple.
Los líderes no pertenecen tras puertas, pertenecen en la mesa, donde las historias se cuentan entre bocados, donde el silencio no significa miedo, donde compartir comida significa compartir valor. Javier no habló, solo comió, lento, agradecido, porque por primera vez se sintió humano otra vez. Empezaron los turnos de mañana, las puertas se abrieron, entraron los clientes, y por primera vez en semanas alguien dijo, buenos días, la voz de Elena, no forzada, no perfecta, pero real. Alex estaba en el pasillo 3 ordenando latas. Cuando un cliente pidió ayuda, respondió, no porque tuviera que hacerlo, porque quiso. En la caja 4, María devolvió cambio con una sonrisa tranquila y firme. No era ruidosa, no era dramática, pero algo había cambiado. La tienda se sentía diferente, no arreglada, no curada, pero respirando otra vez, porque las cosas pequeñas importan. Un saludo, una sonrisa, un nombre recordado. Eran solo trabajadores, pero hoy recordaron lo que Carlos quería que olvidaran. No eran máquinas, eran personas, y las personas se saludan. Alex estaba cerca de los estantes de pan. Una mujer dudaba cerca buscando algo. Alex lo notó. Por un segundo no hizo nada. Luego, suavemente habló. ¿Necesita ayuda, señora? La mujer parpadeó sorprendida. Sonrió. Alex señaló. Integral aquí. Sin gluten. Segunda balda. Ella le agradeció. Él asintió torpe, pero dentro algo cambió. Nadie le ordenó hablar. Ninguna lista le dijo que preguntara. Simplemente eligió hacerlo, porque por primera vez Alex creyó que pertenecía aquí, no como mano de obra, no como un nombre silencioso en la lista, sino como alguien que importaba. Y para un chico que pasó meses pensando que no valía la pena notarlo, esa pequeña conversación se sintió como una victoria. A veces el cambio no es ruidoso, es silencioso. Es un chico ofreciendo ayuda, porque nadie le dijo que no lo hiciera. Javier estaba cerca de la entrada, sin traje hoy, sin pin, solo una camisa simple. Nadie lo notó, y eso era exactamente lo que quería. Observó, Elena saludando clientes, Alex ordenando estantes, María riendo suavemente cerca de la caja. Nadie parecía cansado como él recordaba, aún no felices, pero más ligeros. Javier no dijo nada, no avanzó, no llamó a nadie, solo se quedó en silencio y dejó que la tienda se moviera sin él. Ya no estaba aquí para liderar, estaba aquí para aprender. Eso es lo que el liderazgo siempre debió ser, no controlar, solo observar, silencioso, para que la gente pudiera recordar cómo respirar, sin miedo, sin permiso y sin él. Elena tomó la mano de su hijo, dedos pequeños, cálidos y firmes. Caminaron juntos hacia las puertas del Colegio San Isidro, sin prisa, sin miedo, sin contar monedas en su bolsillo. Por primera vez en meses sus pasos no temblaron. No revisó su teléfono, no se preguntó si hoy sería su último turno. Solo caminó. Su hijo la miró, sonrió. Ella le devolvió la sonrisa y esta vez llegó a sus ojos, porque sobrevivir ya no era suficiente. No solo estaba soportando, estaba viviendo. Cada paso adelante era prueba. No estaba perdiéndose, se estaba encontrando otra vez, no en una oficina, no tras un mostrador, sino aquí, en el momento más simple, tomando la mano que le recordaba por qué seguía en pie y por qué nunca se detuvo. Javier estaba bajo el letrero, el mismo, letras rojas, Mercado Soler. Lo miró, pero hoy se sentía diferente, no pesado, no vergonzoso, solo honesto. Un nombre, un lugar, un recordatorio de dónde empezó todo y dónde casi terminó. No pensó en ganancias, no pensó en informes, pensó en Elena, en Alex, en manos ordenando estantes, sonrisas tras mostradores
y voces saludando a desconocidos. Esta tienda ya no era suya, nunca debió serlo, pertenecía a ellos. Javier se quedó allí en silencio y por primera vez en mucho, mucho tiempo sonrió, no para cámaras, no para inversores, sino para sí mismo, porque finalmente entendió, algunas victorias no necesitan titulares, solo rostros humanos y un lugar al que pertenecer. Pensaba que era un líder, pensaba que construir algo significaba contar números, crecer tiendas, multiplicar éxito. Me equivoqué, porque liderar no se trata de construir máquinas, se trata de recordar quién está dentro de ellas. Ya no soy un CEO, no como lo creía antes. Solo soy un hombre intentando aprender otra vez. Cómo escuchar, cómo ver, cómo estar junto a personas que cargaron el peso que ignoré. Esta tienda no necesita un jefe, necesita personas que recuerden qué significa ser humano. Y hoy estoy aprendiendo eso otra vez, no de libros, no de reuniones, sino de los trabajadores silenciosos que olvidé y de las pequeñas voces que casi dejé desvanecerse. Entonces, no estoy liderando, estoy siguiendo. Y por primera vez, eso se siente correcto. Si alguna vez has estado tras un mostrador y sentido que nadie te veía, si alguna vez has visto tu nombre convertirse en un número, en un horario, esperando que las horas desaparezcan sin razón, si alguna vez has sonreído cuando querías llorar solo para mantener tu trabajo, entonces esta historia no es sobre mí, es sobre ti. Y si ahora en algún lugar te sientes pequeño, olvidado, reemplazable, deja una vela, solo una, sin palabras, sin explicación, una sola marca, para que alguien en algún lugar sepa que sigues aquí, que sigues en pie, que incluso cuando el sistema te olvida, tú no te has olvidado de ti mismo. Deja una vela. Estamos escuchando. Una pequeña voz rompió el silencio. Mamá. Elena miró abajo. Su hijo estaba a su lado. Ojos grandes, curiosos. Apretó su mano más fuerte. Mamá, hoy no lloraste. ¿Verdad? Elena se congeló. Su garganta se cerró. Intentó responder, pero no salieron palabras. Su hijo esperó. Luego lentamente Elena se arrodilló, lo abrazó, lo sostuvo, por mucho tiempo. Cuando habló, su voz era suave. No, sonrió. Hoy no. Su hijo se apoyó en su hombro, satisfecho. Para él era suficiente. Y para ella, tal vez por primera vez también lo era. Se levantó, cuando todo le decía que se rindiera, cuando las horas desaparecieron, cuando nadie escuchaba, cuando su voz se quebró tras un gracias. Se levantó, no porque alguien la salvara, sino porque se negó a desvanecerse. Elena no es especial, no es diferente, es humana, como tú. Entonces, si hoy te sientes cansado, si te sientes invisible, si te preguntas por qué sigues luchando, recuerda esto. Ella se levantó. La pregunta es simple. ¿Lo harás tú silencio, sin palabras, sin música, sin respuestas, solo silencio, el que persiste, el que se siente como respirar tras contenerlo demasiado tiempo? Nada se mueve, nada explica, porque algunas historias no terminan con voces, terminan con elecciones y el espacio para tomarlas. Entonces este momento se queda vacío, no como final, sino como comienzo, el tuyo,